tal, chiquitos? Buen día, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Me alegro por ustedes. Una mañana linda, fresca. Bueno, continuando con las propiedades de los compuestos orgánicos, hoy le tocaría el turno a los fenoles o al fenol. En realidad hay varios. El fenol es el más sencillo. Recuerden que los fenoles se caracterizan por tener grupos oxidrilos unidos a núcleos bencénicos. El más simple, el más sencillo de todos es el hidroxibenceno, que se lo conoce como fenol. Este es el más sencillito de todos. O sea que yo tengo el grupo bencénico, el anillo bencénico y con un oxidrilo. Eso es lo que se conoce como fenol. También hay otros, entre los difenoles, uno de los más importantes en la posición para ver que tenga dos grupos oxidrilos. Esto recibe el nombre vulgarmente de hidroxiquinona, o sería para dihidroxi o difenol. Para difenol le vamos a poner difenol. Bien. Y también hay derivados de núcleos condensados. En realidad lo que más nos interesa acá son sus propiedades. Bueno, el fenol como tal es a temperatura ambiente, es un sólido cristalino que tiene la particularidad de reaccionar, no reaccionar, sino diluirse con la humedad del medio ambiente. Entonces generalmente es un líquido. Si la humedad relativa al ambiente es bastante húmeda, pasa a ser un líquido que después de los 60 grados centígrados es soluble en agua en todas las proporciones, pero antes de los 60 grados es bastante difícil que se solubilice en agua. Es cáustico, esto significa que el fenol daña las proteínas y por lo tanto quema. Y antiguamente se lo usaba por el año 1850, por ahí, como uno de los primeros antibacterianos, es decir, desinfectante, era antiséptico. En la medicina se lo usaba como antiséptico, aunque es un compuesto bastante tóxico en realidad. Bien, dentro de las propiedades químicas del fenol, el fenol también se comporta como un ácido débil, bastante débil el fenol. Por eso se lo suele conocer como ácido fénico. Voy a tener acá el machete de apunte para orientarme. Entonces, el fenol es un ácido débil. Bien. Quiere decir que el agua se disociaría en este ion, conocido como fenóxido, más el protón, que lo liberaría. Por eso es un ácido débil, inclusive su constante del ácido anda en el orden de 10 a la menos 10. Aproximadamente es 1.3 por 10 a la menos 10. Como ven, es un ácido bastante débil. Bien. Pero esta propiedad le confiere ciertas propiedades, es decir, ya que se puede disociar en el ion fenóxido, es posible que reaccione como si fuese un ácido. Entonces hay dos tipos de reacciones. Una es de la reacción como ion fenóxido, o sea, de la disociación, y otra es de sustitución en el núcleo bencénico. Vamos a empezar con las primeras. Que se llama formación de fenóxido de sodio. Formación de fenóxido. El fenol, entonces, frente al hidróxido de sodio, me daría lo que se conoce como fenóxido de sodio. Este va a ser muy usado para obtener en una serie de reacciones más agua. Esta reacción, que es el fenol más el hidróxido de sodio más el fenóxido de sodio, no la producen los alcoholes. Esta reacción no la producen los alcoholes. Y también el fenol, al ser un ácido, recuerden, puede reaccionar con metales alcalinos, muy electronegativos como el sodio o el potasio, solamente para también darme
el fenóxido de sodio, pero ahora con liberación de hidrógenos. O sea que me da las dos reacciones. Recuerden que esta reacción, la última, esta no la producen los alcoholes, ¿ah? No la producen los alcoholes. Entonces una manera de distinguir un alcohol de un fenol, perdón, esta sí la producen los alcoholes, sí la producen. La que no producen los alcoholes es con el hidróxido de sodio, porque los alcoholes no son lo suficientemente ácidos como para reaccionar con el hidróxido de sodio. Esa es, dentro de todo, la primera reacción. La segunda es formación de ésteres. Bien. Tengo todo el cablerío acá abajo. Hoy no ha sido una mañana muy interesante. Muy frío está esto. Tuve una noche así. Bueno, formación de ésteres. Recuerden que los ésteres salían de la reacción entre un ácido y un alcohol. No son tan fáciles la esterificación para los ésteres porque no reaccionan directamente con ácidos orgánicos, pero sí lo hacen con halogenuros de ácido. Es decir, que la esterificación sería que si yo tengo un fenol y lo hago reaccionar con un halogenuro de ácido, un halogenuro de ácido es donde se ha sustituido el oxidrilo del grupo carboxilo por un halógeno X. Obviamente esto me va a producir la esterificación de ese hidrógeno, entonces me quedaría, vamos a poner así ahí, con el carbono, ¿ver? Doble patita, R. Esto es un éster fenílico en este caso porque va a tener al grupo fenol, más el hidrácido correspondiente. Para dar un ejemplito de esto, supongamos que tenemos el fenol, me molesta hacer todo esto, más este ácido que le podemos llamar cloruro, eso se llama cloruro de etanoilo. En los halogenuros de ácido se cambia la terminación oico por oilo, entonces un cloruro de etanoilo. Esto me va a dar el éster, entonces, ¿bien? Más el hidrácido, que sería el ácido clorhídrico. Este éster se llama etanoato de fenilo. Bien, ahí tendríamos más o menos cómo sería el esquema de la esterificación de un fenol. Esta reacción es bastante usadita para una de las propiedades de los halogenuros de ácido. Bueno, después viene la formación de éteres. Tuvo un éster, ahora viene la formación de éteres. Como tercera, entonces, vamos a poner acá la formación de éteres. Bueno, un éter, recuerden que tenía esta forma. Esta reacción se llama reacción o síntesis de Williamson. Lo voy a escribir bien porque no tengo ganas de... Síntesis de Williamson. Con doble M. Bien. ¿En qué consiste esta síntesis de Williamson? Bueno, primero al fenol lo hace reaccionar con sodio, esto nos va a dar un fenóxido de sodio, y ese fenóxido de sodio lo hace reaccionar con un halogenuro de alquilo y vamos a obtener un éter más una sal. Entonces, el primer paso es que al fenol lo hacemos reaccionar con sodio, supongamos, esto nos va a dar el fenóxido de sodio, como vimos recién. A ese fenóxido de sodio lo hacemos reaccionar con un halogenuro de alquilo. ¿Bien? Y acá nos quedaría entonces el éter con el R ahí metido más la sal de sodio en este caso. Por ejemplo, consideramos
el fenol más el sodio me daría el fenóxido de sodio. Se los voy a escribir ahí porque no quiero tener problemas con ustedes. Más, supongamos, el bromopropano, 1-bromopropano, que es el halogenuro de alquilo. Y acá nos quedaría entonces el grupo fenil, que está formando el éter con el propilo. Uy, como estamos esta mañana. Estoy más concentrado en lo que está sonando en el fondo, más el bromuro de sodio. Bien, esto se llamaría, como esto es un propilben, y por orden alfabético sería éter, fenil, que es el radical fenil propílico. Bien, o fenil propil éter, que podría ser otro de los nombres. Bueno, ya teniendo estas reacciones de sodio, las de ésteres también ya lo vimos, nos quedaría ver el segundo tipo de reacciones, que son las de sustitución del núcleo bencénico. El segundo tipo de reacciones, que se llama justamente sustitución del núcleo bencénico, es decir, que si yo tengo el fenol, recuerden que el oxidrilo, chicos, es un orientador de primera especie, lo que dice que cuando es un orientador de primera especie, la nueva sustitución va a parar a las posiciones orto o para. Entonces, si yo al fenol, la primera que le vamos a llamar nitración, que esto es adicionarle la función nitro a esto, si agarro el fenol entonces y lo hago reaccionar con ácido nítrico, ¿bien? Lo que me va a quedar es una mezcla de la posición para, orto, del nitro, más en la posición para, que sería NO2. Bien, como hay dos nitros, necesito evidentemente dos ácidos nítricos acá y se me van a liberar dos aguas, porque los dos hidrógenos, ¿ven? Los dos hidrógenos más un oxígeno acá, que tendría dos grupos oxidrilos de más este hidrógeno me daría dos aguas. Bien, esa es la primera. Entonces, este se llama ortonitrofenol, y este se llamaría para-nitrofenol. Bien, la otra reacción de sustitución del núcleo bencénico sería con el ácido sulfúrico. O sulfonación. O sea, la segunda sería entonces sustitución del grupo sulfo, sulfúrico, que se llama sulfonación. Entonces, lo mismo que recién, como es un orientador de primera especie, si yo a esto le pongo ácido sulfúrico, lo que me va a quedar es una mezcla, entonces, de dos ácidos, ¿ya? Que este sería el ácido orto, ácido orto, fenol sulfórico, está trabado el nombre, y la posición para, ahí estaría el SO3, que sería entonces ácido, siempre con la palabra ácido, para fenol sulfórico.
por supuesto, más las dos moleculitas de agua, ¿no? Bien. ¿Qué más tendría para decirle de esto, muchachitos? La bromación también puede ser otra sustitución. Acá recuerden que son dos porque hay dos ácidos ahí, este y este. Y la última sería la bromación. Yo lo lamento por ustedes, que son los que rinden, que tienen que aprenderse todas estas cosas de memoria. Uno más o menos tiene la ayuda de memoria, pero ustedes no. La tercera sería entonces, dentro de las sustituciones, lo que se conoce como bromación. Los fenoles, al igual que los alquenos, reaccionan con agua de bromo. ¿Bien? Entonces, si yo tengo el fenol acá, más el bromo, la sustitución que me va a dar esto sería una doble sustitución que recuerden que va a la orientación orto y par, o sea, se meten los dos bromos en la posición orto y par. Entonces este compuesto se llama 2, pues si este es el carbono 1, 2, 3, 4, 2, 4, dibromo fenol. Bien, ahí tendríamos más o menos la bromación del fenol. Este es un precipitado blanco, así que tengan cuidado porque suele decirles a veces en los problemas que se forma un precipitado blanco, entonces ahí es porque se ha reaccionado con el agua de bromo. Y si yo lo hago reaccionar con 3 moléculas de bromo, me va a quedar yo lo voy a reaccionar con 3 moléculas de bromo, ¿ven? Me va a quedar, se van a sustituir los 3 en la posición, uno de los bromos ahí, otro bromo acá, otro bromo acá, y por supuesto se van a desprender 3 moléculas de ácido bromídrico. Bien, y este se va a llamar 2, 4, 6, tribromo fenol. Lo mismo podría haber hecho con el ácido nítrico, o sea, si yo al fenol lo hago reaccionar con 3 ácidos nítricos, esto a modo de completar las reacciones. Se los digo porque los que estudian medicina son importantes, o sea, si yo al fenol lo hago reaccionar con 3 ácidos nítricos, se van a sustituir los 3 nitros en las mismas posiciones que el bromo. Este compuesto que va a quedar así, ¿qué se llama entonces? 2, 4, 6 trinitro fenol. Se lo conocía antiguamente, se lo conoce antiguamente como ácido pícrico. Bien, que se lo usaba para combatir las quemaduras y todo eso. Esta reacción sí o sí siempre es presencia de ácido sulfúrico, que se lo conoce entonces como ácido pícrico, que sirve para se lo usa como tratamiento en quemaduras. Bueno, Piojo, esto es más o menos lo que es el fenol. Para los métodos de obtención de los fenoles se puede partir de un clorobenceno, de ahí le sumamos un hidróxido de sodio, eso nos va a dar un fenóxido, o sea, nos va a dar el fenol directamente cuando lo reaccionan con el clorobenceno, y más la sal. No es que sea muy tomado dentro de los ingresos el fenol, pero está bueno saberlo para la diferencia con los alcoholes. Fundamentalmente las primeras reacciones, que son como el ion fenóxido y su leve carácter ácido, por las dudas de que haya un problema de equilibrio químico con eso. Chicos, desde ya muchas gracias por este tema. En el próximo ya nos encargaremos de los aldehídos y las cetonas, después los ácidos, y después terminaremos con las funciones nitrogenadas y por fin va terminando todo esto de las propiedades químicas, que sé que son bastantes. Los quiero y los veo en la próxima.